Muy bien, buena tarde, bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra sesión número 5 del día de hoy. Y pues el día de hoy vamos a ver lo siguiente. Les voy a presentar la agenda de trabajo. Y la semana pasada estuvimos viendo, lo último que vimos fue la partida de apertura. Y ya no nos dio tiempo ver el ejercicio número 3 que habla acerca de las compras y ventas de mercadería, que eso pues era parte de la clase anterior, pero no lo vimos y lo vamos a ver el día de hoy para responder a las preguntas que me había dicho de cuándo va en el debe, cuándo va en el haber. Entonces eso específicamente lo vamos a aclarar para que así pues no haya más dudas. Vamos a ver también partidas de sueldos y salarios. Esto es algo muy importante porque hay varias cosas que tenemos que saber, como por ejemplo la cuota patronal. Se tiene que contabilizar también lo que son las reservas para prestaciones laborales, que eso incluye el aguinaldo, bono 14, vacaciones. Y pues eso es lo que vamos a ir viendo, así como también cuenta personal, devoluciones y rebajas sobre compras y ventas, abono a proveedores, es decir, ¿verdad? Cuando ya hemos generado una deuda por venta, por compra de mercadería al crédito, entonces cómo se hacen esos abonos, ¿verdad? Yo tengo una deuda de 20,000 con los proveedores y ahora cuando yo voy abonando a esa deuda, ¿cómo se hace el registro contable? Y también viceversa, que lo contrario de proveedores es clientes, ¿verdad? Proveedores es cuando yo compro al crédito y clientes es cuando yo vendo al crédito. Proveedores solo es a crédito. Proveedores Sí, porque es si no sería cuando, movimiento. cuando se compra al crédito. Y también puede ser, dependiendo de cómo se haga la operación, en lugar de proveedores también se puede utilizar documentos por pagar. Esto cuando dice se firmó documentos. Es cuando dice se firmó documentos y es una compra al crédito, entonces en lugar de proveedores, documentos por pagar. Tengo una pequeña confusión. Cuando usted me está rentando a mí, podríamos decirle que cremas para la piel. Entonces, pero yo le digo que me lo van a cancelar crédito. Usted es mi proveedor, ¿verdad? Y yo me vuelvo un acreedor suyo. Exacto. Entonces, usted es mi proveedor y yo acreedor. ¿Por qué? Porque yo le debo a usted y usted tiene derecho a cobrarme porque ya me dio. Yo soy su cliente y usted es mi proveedor. ¿No? Yo soy su cliente, ¿sí? Porque yo le estoy comprando a usted las cremas. Uh-huh. Y usted es mi proveedora o acreedora porque usted me está vendiendo a mí al crédito. Ah, proveedor y acreedor es lo mismo. Proveedor se utiliza cuando regularmente son compras al crédito sin firmar documentos, pero es solo por mercadería. Y acreedores es cuando se compra algo, como por ejemplo un mobiliario, que no es mercadería, entonces en lugar de proveedores, acreedores. Bueno, entonces vamos a continuar y la frase para el día de hoy solo se las voy a leer porque si no pues vamos siguiendo con el atraso, ¿verdad? Entonces la frase dice, estoy donde tengo que estar y estoy haciendo lo que tengo que hacer. Podemos hacerlo como una pregunta, ¿verdad? Estoy donde tengo que estar y estoy haciendo lo que tengo que hacer. O puede ser también como una afirmación, diciendo, yo estoy aquí donde tengo que estar, ¿verdad? Estoy acá preparándome, estudiando, porque quiero superarme. Y estoy haciendo lo que tengo que hacer porque estoy aquí en la clase, porque estoy haciendo mis tareas, por esto, por esto. Entonces es como una afirmación. Ahora, si estamos seguros de lo que estamos haciendo, entonces estamos en el lugar correcto. Muy bien, ahora sí, vamos a ver lo que es el registro de compras y ventas, tanto al contado como al crédito. Esta parte teórica, como siempre les he dicho, es importante que leamos el libro
porque ahí nos contiene la parte teórica. Y si no tenemos esa parte teórica, pues cuando llegamos a la práctica, pues no sabemos por qué lo estamos aplicando. Como por ejemplo, para el registro de compras y ventas, lo que tenemos que saber es de que ahí vamos a aplicar el impuesto al valor agregado, conocido como IVA. A partir de el 8 de enero del 2001 se empezó a utilizar el 12% en los registros tanto de compras como ventas, ¿verdad? Entonces por eso es de que tenemos que utilizar ese porcentaje en el registro de compras y ventas, no importa si es al contado o si es al crédito, ¿verdad? Entonces, compras y ventas de mercadería vamos a utilizar IVA y el IVA va a ser el 12%. También ahí nos decía en el libro lo siguiente, que esto sí es muy importante porque si no, no vamos a entender pues lo que vamos a estar haciendo. Entonces, primero dice nota. La compra y venta es al crédito o al contado. En los siguientes ejercicios, el IVA cobrado o pagado se registra al contado. ¿Qué quiere decir eso? De que no importa, no importa si es al contado, si es al crédito, el IVA siempre lo vamos a registrar al contado. Y por otro lado, la compra de bienes como mobiliario, maquinaria, cuentas, gastos, no incurriremos en el impuesto en las partidas del libro diario. Entonces, en el único lugar donde vamos a estar registrando el impuesto al valor agregado va a ser en las compras y ventas de mercadería, nada más para esas operaciones, ya sean al contado o sean al crédito, solo en las compras y ventas de mercadería. En lo que es mobiliario, maquinaria, vehículos y gastos, como por ejemplo que se pagó la publicidad, que se pagó los alquileres, en esas operaciones no vamos a registrar IVA. Bueno, entonces para eso vamos a irnos a el documento que tenemos en la plataforma, el documento número 1, el de la semana pasada. El documento de la semana pasada. ¿Sí? Donde tenemos el ejercicio número 3. Sí, en el documento en Excel, donde envié los ejercicios 1 y 2, y donde está la resolución de la hoja de trabajo, donde están las T gráficas. Bueno, entonces vamos con el ejercicio número 3. Si no, también lo podemos encontrar en nuestro libro, ¿verdad? Ahí también lo tenemos y lo podemos ir realizando juntos. ¿Qué es lo que yo necesito? Que ustedes se vayan dando cuenta de cómo vamos haciendo los registros, porque en los laboratorios 2, 3 y 4 hay operaciones, varias operaciones de compras y ventas de mercadería, ¿sí? Entonces, sí o sí tenemos que saber cómo hacer esas operaciones. Entonces dice: el señor Jorge Castillo inicia con fecha 2 de enero del 2025 sus operaciones contables del almacén La Barata, invirtiendo 100,000 quetzales en efectivo. Las operaciones de compra y venta de mercadería en enero 2025 son, ¿sí? Ejercicio número 3. Ahorita le digo.
29. Ejercicio número 3 en la página 20. Entonces, dice que el movimiento que tuvo es el siguiente. El 2 de enero se compró mercadería al contado por 25,000. El día 5 de enero se vuelve a vender mercadería por 10,000 al contado. El día 15 de enero se compró mercadería por 60,000 y de esos 60,000, 40,000 se pagó en efectivo y el resto se firmaron letras de cambio. Y el registro número 4 dice el día 31 del mismo mes. Buenas tardes. Se vende mercadería al contado 115,000 y al crédito 110,000. Bueno, primero tenemos que hacer la partida de apertura, donde dice que se invirtió 100,000 quetzales en efectivo para iniciar el negocio. El señor se llama Jorge Castillo. Invirtió 100,000 quetzales en efectivo. Entonces, acá, si se dan cuenta, tenemos un encabezado así sencillo, donde solo tenemos el nombre del almacén, que se llama Almacén La Barata, y el nombre del libro que vamos a trabajar, que es el libro diario. Estamos trabajando el mes de enero, donde dice el 2 de enero inició sus operaciones. Entonces la primera partida, que es la partida de apertura, la hacemos con el día que se inician las operaciones. Partida número 1, día 2 de enero del 2025. Entonces, el señor Jorge Castillo, invirtió 100,000 quetzales en efectivo. Entonces, a la empresa ingresan esos 100,000 quetzales como caja y bancos. Y eso pasa a ser propiedad de la empresa. Por eso está contabilizado como un activo, como un bien, porque el dinero también se considera como un bien mueble, ¿verdad? Porque se puede llevar de un lugar a otro. Entonces, caja y bancos con 100,000. Y el capital lo registramos en el lado del haber con 100,000. Que es lo mismo lo que tiene. Que es lo mismo que tiene porque no incurrió en ninguna deuda, no tiene mercadería, no tiene mobiliario y equipo, por eso es que no lo estamos contabilizando. Simplemente, digamos que sacó de su chequera, hizo un cheque por 100,000 quetzales y eso lo dio para la empresa. Entonces, la empresa ahora tiene en efectivo en caja y banco 100,000 y el capital del señor Castillo es 100,000. No existen deudas, ¿verdad? Entonces el activo es igual al capital. Entonces 100,000 y 100,000. Y recuerden lo que hablamos la semana pasada, que toda partida tiene que tener un correlativo, que sería el número 1. La fecha, que es el día que se está iniciando operaciones. Las cuentas de debe y las cuentas de haber, que las cantidades del debe y el haber tienen que ser o tienen que sumar lo mismo, 100,000, 100,000, y la descripción de lo que se está haciendo, ¿verdad? Apertura contable del negocio, 100,000 y 100,000. Ahora vamos con el día 2. El 2 de enero dice se compra mercadería al contado por 25,000. Entonces, cuando está ingresando mercaderías, cuando vimos la ecuación patrimonial, afectábamos la cuenta mercaderías. Ahora, con eso quiero aclarar lo siguiente. La cuenta mercaderías solo se usa al inicio y al final. Ya durante el proceso, cuando se compra y se vende, no se usa la palabra mercadería, sino que si dice se compró mercadería, se usa compras. Y si dice se vendió mercadería, se usa ventas. Entonces, solo al inicio y al final se va a usar mercaderías. Pero durante el proceso vamos a utilizar, si es compra, compra. Si es venta, venta. ¿Sí?
Entonces ya no usamos mercadería, usamos compra y usamos venta. Entonces vamos con el registro número 2. Se compró mercadería al contado. Recuerden que cuando dice que se compró al contado, significa que todo se pagó de una vez. Entonces vamos con el registro número 2. ¿Y el IVA sí? Muy bien. Vamos con el registro número 2. Entonces, primero vamos a hacer lo siguiente. Entonces, imaginémonos de que acá, pues, tenemos todo en blanco, no hemos hecho la partida. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Dice, el 2 de enero se compró mercadería, ¿por qué cantidad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, 25,000. Como ya les mencioné, solo en compras y ventas de mercadería vamos a usar IVA. Para otras operaciones, no. Entonces, 25,000 le vamos a quitar el IVA. Entonces, dividido 1.12. Entonces, al momento de que le quitamos el IVA, nos queda... ¿Perdón? 22,321. ¿Exactos? Punto 43. ¿Qué es esto entonces? Buenas tardes. ¿Qué es esto? Esto que acabamos de tener acá. Esto es el valor de la compra sin IVA. Para quitarle el IVA entonces a los precios, cuando dice con IVA incluido, lo tenemos que dividir dentro de 1.12. Cuando dice con IVA incluido, usted sabe que lo tiene que dividir dentro de 1.12. ¿Eso qué es? El valor de la compra sin IVA. Y ahora pues necesitamos el IVA. Para el cálculo del IVA vamos a tomar esa cantidad sin IVA y lo vamos a multiplicar por 0.12. 22,321.43 dividido 1.12, perdón, por 0.12. Por 0.12, 22,321.43 por 0.12, 2,678.57. Entonces, ahora, en el lado del debe, eso por favor apréndanselo, cuando es una compra, la compra va a ir en el debe igual que el IVA. Cuando es una compra, la compra va a ir en el debe igual que el IVA. Vamos a utilizar únicamente un solo IVA. Si ya hemos llevado contabilidad y hemos visto que existe un IVA por cobrar y un IVA por pagar, en esta oportunidad vamos a utilizar un solo IVA. Entonces no le vamos a poner si es por cobrar o por pagar, sino que simplemente lo vamos a registrar en el lugar que corresponde. Si corresponde en el debe, lo vamos a utilizar en el debe. Y si corresponde en el haber, lo vamos a registrar en el haber. Entonces, en este caso, que es una compra de mercadería al contado, entonces, para darle ingreso a esa mercadería, lo vamos a hacer por separado. El valor de la compra sin IVA y el IVA aparte. Entonces el valor de la compra sin IVA es 22,321.43, que es lo que ya habíamos sacado acá. Esto es la compra sin IVA. $22,321.43. Y el IVA, que ya lo sacamos, entonces es de 2,678.57.
2.678.57. ¿Sí? Entonces, esto va a ser tanto en las compras como en las ventas. No nos compliquemos. Primero, hagamos el cálculo. ¿Sí? Entonces, tomamos la cantidad. Si dice con IVA incluido, lo dividimos dentro de 1.12. Y luego que ya tenemos el valor sin IVA, lo multiplicamos por 0.12. Y eso nos va a dar el valor del IVA. Y luego, bueno, ¿qué es? Es una compra, entonces siempre iniciamos colocando las cuentas del debe. Entonces en el debe va a ir compras con el valor de la compra sin IVA y el IVA también en el debe con el valor del IVA. Esas son las cuentas que van a ir en el debe. Y luego ya pensamos, bueno, ya ingresé la mercadería en compras y el IVA aparte. Ahora esas son las cuentas que entran, por decirlo así, o las cuentas que reciben. Ahora tenemos que pensar en las cuentas que dan. Entonces, estoy comprando, ahora ¿quién va a dar el dinero? Caja y bancos. Entonces, como es al contado, va a salir toda la cantidad de una vez. ¿Cuánto? Los 25,000. Entonces, en caja y bancos, en el lado del haber, vamos a colocar 25,000. Entonces, ahí ya cumplimos otra vez con lo que nos pide en los principios, que ambas columnas sumen lo mismo. Entonces, la cantidad sin IVA más el IVA nos va a dar 25,000. Y en la otra columna, 25,000. Y ahí ya nos queda entonces nuestro primer registro de compra de mercadería al contado, ¿verdad? La descripción sería compra de mercadería al contado. Ya sacamos los totales, 25,000 y 25,000 en el debe, 25,000 en el haber. Y ahí ya quedó el primer registro. ¿Sí? Sencillo, ¿qué hicimos? Una división y una multiplicación. Y luego pensamos en qué cuentas utilizamos. Es una compra, compras con la cantidad sin IVA, el IVA con la cantidad del IVA y luego de dónde salió el dinero, de caja y bancos con el total y ya está la partida de compra de mercadería al contado. Entonces ahora vamos con el registro número 2, que es el día 5. Día 5 se vendió mercadería por 10,000 al contado. Si tienen calculadora, por favor ahí, atentos ahí con su calculadora para los registros. Bueno, entonces, ¿qué les dije? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Ahora va a ser una venta. La cantidad de la venta fue ¿por cuánto? 10,000. Entonces, primero le voy a quitar el IVA. ¿Qué voy a hacer? Dividido 1.12. Eso nos da entonces ¿cuánto? 8,928. Bien. Si usted se dedica a este negocio de comprar y vender y factura, entonces es cierto, el sistema o digamos el sistema o ¿cómo se llama? La facturación electrónica automáticamente pues, lo genera, lo emite. Y por eso usted dice, bueno, ¿qué pasó ahí? Saber la cosa que ya lo hizo el sistema, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está pasando. Y usted tiene que analizar qué es lo que está pasando en sus finanzas, en la parte contable.
Entonces lo que hace el sistema es lo que estamos haciendo ahorita manualmente. Bueno, vendí mercaderías por 10.000. ¿Cuánto vendí sin IVA? 8.928.57. ¿Y cuánto fue de IVA? 8.928.57 por 0.12. Entonces, ese IVA es de ¿cuánto? 1000. ¿Cuánto? 71.43. Gracias. Bueno, ahí está. Ahora, en lugar de ser una compra, es una venta. Entonces, primero vamos a registrar las cuentas del debe, las cuentas que recibe. Entonces, como es una venta al contado, significa que estamos recibiendo el dinero completo de lo que estamos vendiendo. Y como estamos recibiendo dinero, entonces, ¿qué cuenta creen ustedes que va a recibir? Caja y bancos, ¿verdad? Vamos a ver, estamos en la partida 3. Y es la única cuenta que va a recibir, ¿no? Va a recibir todo el dinero. Caja y bancos, entonces va a recibir los 10.000 quetzales. ¿Por qué? Porque usted dice, bueno, llegó el cliente, hace sus compras el cliente y luego va a caja y va a ir a pagar. ¿Cuánto le debo? 10.000. Usted no le va a decir, bueno, hágame un cheque por 8.000, que es la compra sin IVA, y me hace otro cheque por 1.000, que es el IVA. ¿Para qué? ¿Cuánto es 10.000? Aquí está. Entonces usted recibe los 10.000. Y para registrar la salida de la mercadería, entonces ahí sí vamos a utilizar por separado. Ventas para registrar la salida de la mercadería. Y ventas es una cuenta de ingreso. Hace un momento hacían una confusión, ¿verdad? En relación a que, bueno, todo lo que tengo o que está a mi favor es activo. Entonces, yo vendí, recibí dinero, es algo bueno para la empresa, entonces es en el debe. Ahí el análisis está mal. ¿Por qué está mal? Porque para eso vimos la clasificación de las cuentas y la naturaleza de las cuentas. Y dice que los bienes y derechos son activos. Tienen saldo deudor y nacen en el debe. Las cuentas de pasivo nacen en el haber, ¿verdad? Incrementan cuando se abonan y disminuyen cuando se cargan. Y nacen, ¿verdad? En el haber. Y son deudas y obligaciones. Pero también vimos las cuentas de gastos y las cuentas de ingresos. Entonces, activos y gastos tienen la misma naturaleza. Pasivos y ganancias tienen la misma naturaleza. Entonces, como ventas es una cuenta de ganancia y tienen la misma naturaleza que los pasivos, y los pasivos nacen en el debe o en el haber. En el haber. Entonces, por esa razón, ventas va en el haber. ¿Con qué cantidad? Con la cantidad de la venta sin IVA, que era de 8.928.57. Ahora el IVA va a ir en el haber. Cuando es una compra, va a llevar IVA, solo que en el debe. Cuando es una venta, también va a llevar IVA, pero en el haber. Y vamos a utilizar solo un IVA. Entonces, cuando sea compra, lo vamos a colocar en el debe, y cuando sea venta, lo vamos a colocar en el haber. Entonces, el IVA fue de 1.071.43. Y ahí nuevamente ya cumplimos con el principio que dice que los cargos deben ser igual a los abonos. Entonces ahí ya cuadra la partida, ¿verdad? Venta de mercadería al contado, 10.000 y 10.000. Eso es entonces cuando son compras al contado y compras al contado y ventas al contado. Solo utilizamos 3 cuentas.
Cuando es una compra al contado, 3 cuentas, una venta al contado, 3 cuentas. Ahorita vamos a ver cuando es al crédito. Ahí, si es una compra y es al crédito, entonces ya generamos una obligación, ya generamos un pasivo, porque tenemos una obligación que pagar. Ahora, cuando es una venta, ya generamos un derecho, porque vendimos y no nos pagó el señor, entonces tenemos derecho a cobrarle. Ya nace una cuenta por cobrar. Vamos entonces ahora con el registro del día 15, que cabal ahí nos habla acerca de una compra de mercadería al crédito. Entonces, hay que leer bien siempre lo que dice el ejercicio. Dice, el 15 de enero se compra mercadería por 60,000, pagando 40,000 en efectivo y el resto se firman letras de cambio. Entonces, yo les había dicho que cuando es una compra de mercadería al crédito, esa deuda de la mercadería se usa la cuenta proveedores. Pero si se firmaron letras, deja de ser proveedores y se convierte en documentos por pagar. Entonces, si no dijera que se firmaron letras, usamos proveedores. Pero como en este caso dice que se firmaron letras, entonces es documentos por pagar. Entonces, vamos con la partida número 4, día 15. Que sería esto que tenemos acá. El total fue de 60,000. Entonces, como siempre les he dicho, hagámoslo aquí mejor si no se van a perder. Entonces, 60,000, ¿verdad? Primero, ustedes, que no se me quedó. Primero, hágalo primero. ¿Qué le dije yo que teníamos que hacer? Primero, saquémosle el IVA. Y después pensamos qué cuentas. Entonces, compras, ¿verdad? Fueron 60,000. 60,000 dividido 1.12. 53,000. Ajá. Gracias. Ahora, el IVA sería de 53,571.42 por 0.12. 6,000. Muy bien. Entonces, ya tenemos la compra sin IVA. Otra vez recuerden, para quitar el IVA se divide dentro de 1.12. Ya que tenemos la cantidad sin IVA, esa cantidad sin IVA por 0.12 nos va a dar lo del IVA. Entonces, si ya se aprendió la compra al contado, que era fácil, entonces ahora la del crédito también va a ser fácil. ¿Por qué? Porque las primeras dos cuentas que van a ir en el debe son las mismas. Compras y el IVA. Compras con la cantidad de la compra de mercadería sin IVA y el IVA con la cantidad que nos dio de IVA. Y lo que va a cambiar sería entonces que vamos a utilizar caja y bancos con el valor que se pagó de IVA. Ahora, ¿se recuerdan que al inicio leímos donde decía compras y ventas y decía el número de decreto y decía que en las operaciones de compras y ventas, ya sea al contado o al crédito, siempre vamos a registrar el IVA al contado? Entonces, por eso es de que el IVA lo estamos pagando, solo que acá, permítame que aquí tengo al revés la cuenta, al revés los valores, más bien dicho.
Porque el IVA es lo que estamos pagando, que serían 6.428.57 y documentos por pagar 53.571.43. Bueno, solo para corroborar, vamos a leer otra vez lo que dice el ejercicio y vamos a ver si no se nos está escapando nada. Porque el día 15 dice, se compró mercadería por 60.000. Entonces, 40.000 fue en efectivo y el resto en letras. Entonces, aquí creo que está mal. Sí estaba bien como lo tenía. Lo que pasa es de que... Ahí está. Bueno. Esta primera parte, solo le sacamos el IVA y ya está. Ahora vamos a hacer lo siguiente. 40.000 dice que fue en efectivo, ¿verdad? 40.000. Y 20.000 fue al crédito. Ahí está. El IVA se lo quitamos, dividido 1.12 y nos da 35.514.23. Punto 29, perdón. Le quitamos el IVA a los 20.000 también, dividido 1.12. Y nos da 17.857.14. Ahora, el IVA, ¿verdad? Sería la cantidad sin IVA por 0.12. La cantidad sin IVA por 0.12. Está. Ahora entonces, ¿qué cantidad se está pagando con caja y bancos? Con caja y bancos se está pagando los 40.000 que fueron al contado más el IVA de la compra al crédito. Entonces, ¿por qué dice 40? Se compró mercadería por 60.000. 40.000 al contado y por el resto se firmó letras de cambio. Entonces, lo que va a salir de caja y banco son los 40.000 que fue al contado más el IVA de la compra al crédito, el IVA de los 20.000. Entonces eso va a dar 42.142.86. 42.142.86. Entonces, cuando tengamos este tipo de operaciones, tengamos cuidado porque dice que fueron 40.000 al contado, 20.000 al crédito. Pues hacemos lo mismo, le sacamos el IVA, como que fueran dos compras por aparte, ¿verdad? Una de 40.000 y otra de 20.000. Entonces le quitamos el IVA a ambas, que ya lo hicimos. ¿De dónde salen los 53.000? De la suma de estos dos, que son la compra sin IVA. 53.571.43. ¿De dónde va a salir el IVA? Pues de la suma de estos dos, ¿verdad? 6.428.57. ¿De dónde va a salir caja y bancos? Entonces, de lo que se está comprando al contado más el IVA de lo que se está comprando al crédito. ¿Por qué? Porque en las operaciones de compra y venta de mercaderías, el IVA siempre lo vamos a contabilizar en efectivo o al contado. Entonces, por esa razón, ¿verdad? Los 40.000 más el IVA de la compra al crédito. Entonces, eso da 42.142.86.
Y para sacar, porque dice, y el resto, se firmaron documentos, entonces va a ser los 20,000 menos el IVA, que prácticamente sería esta cantidad de 17,857,14. Es decir, la compra de la mercadería, pero sin el IVA. ¿Por qué? Porque el IVA ya se pagó. Entonces lo que estamos dejando pendiente de pago serían solo los 17,857,14, que sería solo la compra de la mercadería sin el IVA. ¿Dudas? Ahí escuché de dónde salieron los 20,000, porque dice que se compraron 60,000 y que se pagó en efectivo, o sea, al contado, 40,000. La diferencia de 60 menos 40 son 20,000, ¿sí? Porque el total de la compra fueron 60,000. Entonces, 40,000 en efectivo, o sea, al contado, y 20,000 al crédito. Entonces, 40 y 20, 60. ¿Alguna otra duda? ¿Dudas? Bueno. Entonces, ¿por qué no usamos proveedores? Porque decía que se firmaron letras, ¿verdad? Por pagar. ¿Sí? Y que fue por el resto. No dice qué cantidad. Entonces, ¿cuál es el resto o qué es lo que no se está pagando? Lo que sí se pagó fueron los 40,000 más el IVA del crédito. ¿Qué no se pagó? El valor de la compra al crédito sin el IVA, que fueron 17,857,14. Vamos con el último registro, que es el día 31. El 31 del mismo mes se vende mercadería al contado 115,000 y al crédito 110,000. Entonces, al contado 115,000 y al crédito 110,000. ¿Qué vamos a hacer? Le quitamos el IVA primero. 115,000 dividido 1.12. Y 110,000 dividido 1.12. Ya le quitamos el IVA. Ahora queremos saber cuánto es de IVA. Entonces, a la cantidad sin IVA por 0.12. A la cantidad sin IVA por 0.12. Ya tenemos aquí los dos valores sin IVA y los dos IVAs. Entonces ahora pensemos, bueno, 115,000 fue al contado, pero como ya lo mencioné, el IVA siempre lo vamos a contabilizar al contado. Entonces, ¿qué es lo que me están pagando? Me están pagando 115,000 que fue al contado más el IVA de la venta al crédito, que sería esto. La suma de eso, 126,785.71. Entonces, eso sería lo que va a recibir Caja y Bancos. Porque fueron 115,000 al contado. Entonces voy a recibir 115,000 más el IVA de la venta al crédito. Entonces, por eso sumé 115,000 más 11,785.71. Ahora, ¿qué es lo que me van a quedar debiendo o qué es lo que no me va a pagar el cliente? La venta al crédito sin el IVA, que serían 98,214.29. Y en la venta es lo normal. ¿Cómo así lo normal? Pues que sería
las dos cantidades sin IVA, la suma de las dos cantidades sin IVA, que sería esto más esto, 200.892.86. Y para el IVA, la suma de los dos IVA, este y este, 24.107.14. Y ahí ya cuadra con las dos ventas, que serían 115.000 más 110.000, 225.000. Bueno, repito otra vez, una última vez. Voy a empezar con la compra. La compra de mercadería, ya sea al contado o al crédito, entonces ya vimos al contado. Ahora, digamos acá en la compra del crédito es donde se complica un poquito. Pero, ¿qué decía el enunciado? Decía, se compraron 60.000 quetzales de mercadería, 40.000 en efectivo y 20.000 al crédito. ¿Qué hicimos? Le quitamos el IVA a los 40.000 y sacamos el IVA. ¿Cómo se quita el IVA? Dividiéndolo entre 1.12. ¿Cómo se saca el IVA? La cantidad sin IVA por 0.12. Lo mismo hacemos con los 20.000, ¿verdad? ¿Por qué 40 y por qué 20? Porque lo que se compraron fueron en total 60.000. Entonces, por eso hicimos la separación. La compra de mercadería va a ser la compra total, ¿sí? La compra total sin el IVA. Entonces, si lo queremos hacer de esta forma, bueno, ¿cuál fue el total de la compra? 60.000. Y a esos 60.000 lo podemos dividir dentro de 1.12, que sería 53.571.43. O podemos sumar la compra de la mercadería que fue al contado más la compra de mercadería que fue al crédito. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el valor de la compra sin IVA. Y para el IVA, pues, tomamos la cantidad sin IVA por 0.12, que serían 6.428.57. Que sería lo mismo que sumar los dos IVAs, el IVA de la compra al contado y el IVA de la compra al crédito. Tal vez la confusión acá es que ¿por qué lo estamos separando? Ya habían aprendido el total de la compra dividido 1.12, el total de la compra sin IVA por el 0.12. Pero es lo mismo que estamos haciendo acá. Lo único es de que estamos separando lo que fue al contado y lo que fue al crédito, para hacer una sola operación o una sola partida. Pero aquí ya se dieron cuenta que es lo mismo. Primero el total de la compra dividido 1.12 y luego la compra sin IVA por 0.12 y ahí está. Ahora vamos con las cuentas que van a que van a salir, o las cuentas que van a dar el dinero para la compra de la mercadería. Entonces, Caja y Bancos dio los 40.000 más el IVA de los 20.000, ¿verdad? De la compra de los 20.000. Y lo que restó, que sería básicamente lo que no se pagó, fue 17.857.14 en la cuenta documentos por pagar. Y lo mismo hicimos entonces con la venta. La venta va a ir el total que va a recibir Caja y Bancos, que sería la venta al contado más el IVA de la venta al crédito, que sería 126.785.71. En clientes va a ir lo que no se pagó, o lo que no nos pagaron, más bien dicho, porque como estamos vendiendo y no nos pagan, entonces nos deben.
Entonces, ¿qué no nos pagaron? 98.214.29. Y en venta sería el total de la venta sin IVA y en IVA el total del IVA. Y ahí entonces estaríamos con las partidas tanto de compras al contado como de ventas al compras al contado, compras al crédito y ventas al contado y ventas al crédito. Bueno, entonces ahí hicimos 5 registros contables, ¿sí? Hicimos 5 registros solo de compras y de ventas. Ahora les voy a explicar así rápidamente cómo se hace el mayor y cómo se hace el balance para que tengan una idea o se formulen una idea, y asimismo también el mayor y el balance es solo puro procedimiento. Les pongan mucha atención de cómo se hace ese procedimiento. Para hacer el libro mayor, nuestra base va a ser el libro diario. Si nuestras partidas están cuadradas, es decir, el debe y el haber suma lo mismo, aunque las partidas estén mal, siempre va a cuadrar, porque los mismos cargos están en los mismos abonos. Lo que sí hay que hacer es trabajar, ¿verdad? No pensar en que, bueno, saber si lo tengo bien. O sea, aunque lo tenga mal, usted tiene que saber los procesos y darle hasta que termine. Ya después se ve entonces si hay algún error. Pero entonces para el mayor lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer el mayor en hojas de 3 columnas. Eso se le llama a folio cerrado o a un solo folio. Para no estar utilizando, no utilizar la hoja abierta o a folio abierto, donde la parte izquierda vamos a colocar los cargos y en la parte derecha los abonos, y nos vamos a hacer más bolas, ¿verdad? Entonces mejor en hojas de 3 columnas, es más sencillo y más práctico. Entonces colocamos un encabezado, ¿verdad? Almacén La Barata, libro mayor, y en lo que consiste el mayor es lo siguiente. Vamos a estar usando el diario y lo vamos a estar pasando al mayor. Primero es que tenemos que foliar. Vamos a foliar cada una de las cuentas. Entonces, para foliar las cuentas, iniciamos con la primera partida, y la primera cuenta que aparece en la primera partida se llama caja y bancos. Entonces le colocamos que va a estar en el folio número 1. Entonces pasamos al mayor, que va a ser folio número 1. La cuenta se llama caja y bancos. Entonces vamos a pasar, si la cantidad está en el debe, va a pasar en el mayor al debe. Si la cantidad está en el haber, va a pasar en el mayor al haber. Entonces empezamos con con la primera cuenta, que sería caja, está en el folio número 1. Vamos a colocar la fecha, que sería el 2 de enero. Entonces, enero 2. Y vamos a colocar qué cuenta es la que estaba abonada o por qué se utilizó la cuenta caja. Entonces, caja tenía abonado o estaba abonado a Castillo Capital. Entonces, colocamos acá a Castillo Capital. Está en la partida número 1. Tiene en el debe 100,000 quetzales. Y esos 100,000 lo pasamos al saldo
Solo lo pasamos, ¿verdad? 100,000 en el debe y 100,000 en el saldo. Y así vamos a ir buscando ahora en dónde tenemos o dónde utilizamos o en qué partida utilizamos otra vez la cuenta caja y bancos. Entonces, en la partida número 2 volvimos a utilizar caja y bancos, solo que ahora en el haber. Entonces, está en el día 2, partida 2. Entonces, vamos al mayor. Día 2, se utilizó caja y bancos por compras y por IVA. Entonces, cuando tiene solo una cuenta en el lado contrario, pues no nos cuesta nada escribir el nombre de la cuenta. Pero ya cuando son 2 o 3 o más cuentas, entonces lo mejor es colocarle por varias cuentas. Entonces, por varias cuentas estaba en la partida número 2 y ahora estaba en el lado del haber 25,000. Entonces, aquí ya viene a entrar en juego el saldo. Si la primera anotación se hace en el debe y luego tenemos una anotación en el haber, entonces tenemos que restar. 100,000 menos 25,000, 75,000. Si el primer registro está en el debe, pero luego tenemos un registro en el mismo debe, entonces se va a sumar. Entonces, ¿qué es lo que va a mandar el primer registro? Primer registro en el debe, cada vez que se haga el registro en el debe se va a sumar, pero si se hace un registro en el haber, se va a restar. Y si va a ser una cuenta de pasivo, por ejemplo, si el primer registro va a estar en el haber, cada vez que se anote en el haber se va a sumar, pero cuando haya registro en el debe se va a restar. Entonces, ese es puro procedimiento. Entonces, ya registramos en la partida número 1, caja tenía 100,000 en el debe, tenemos 100,000. En la partida número 2 aparecía otra vez caja, solo que en el lado del haber restamos y ahora tenemos de saldo 75,000. Seguimos en la siguiente partida, que sería en la partida número 3. Otra vez tenemos caja y bancos en el debe con 10,000. Entonces, día 5, partida 3, tenemos 10,000 quetzales. Ahora 75,000 más 10,000, 85,000. El siguiente registro, que sería la partida 4, aparece otra vez caja y bancos, solo que ahora en el haber con 42,000. Día 15, partida 4, en el haber 42,000. Ahora restamos 85,000 menos 42,000, nos quedan 42,000. Y en el último registro tenemos caja y bancos en el debe. Entonces colocamos el día 31, partida 5. En el debe hay 126,000. Entonces ahora, ¿qué pasó? Sumamos. Entonces en caja quedaron 169,642,86. Y cuando ya terminemos de mayorizar, es decir, de pasar cada vez que utilizamos caja y bancos, entonces si ya no hay ningún registro más, entonces pasamos a la siguiente cuenta, que sería Castillo Capital, que ese sería el folio número 2. Y esta cuenta pues va a aparecer solo una vez, entonces eso es más rápido. Carrillo Capital es Castillo. Castillo Capital, día 2 de enero, se utilizó por caja y bancos en la partida 1. La cantidad está en el lado del haber 100,000, entonces pasa a el lado del saldo con 100,000. Y luego
ya se terminó la primera partida, ahora pasamos a la segunda partida. Compras sería el número 3. Cada vez que utilicemos o haya un registro, cada vez que haya un registro de la misma cuenta, le vamos a colocar el número del folio donde se encuentra. Así como acá, caja y bancos es el folio 1. Aquí utilizamos otra vez caja y bancos, folio 1. Aquí otra vez caja y bancos, folio 1. Aquí otra vez caja y bancos, folio 1. Aquí otra vez caja y bancos, folio 1. ¿Para qué nos va a servir esto? Para ir como dejando una seña o dejando una marca de qué cuentas ya mayorizamos y qué cuentas nos hacen falta. Entonces, la cuenta que no tenga número significa que aún no se ha mayorizado. Si usted viene y, por ejemplo, se salta una cuenta y no la agregó, y usted dice, ay, se me pasó una cuenta y ahora qué hago, lo tengo que volver a repetir. Y aquí es donde se desesperan muchos, ¿verdad? Porque, se me olvidó incluir uno. Ahora lo repito otra vez. Yo, o mi consejo es, no agregó uno, agréguelo hasta el final. No agregó uno, agréguelo al final. Eso sí, siempre es importante irle colocando el número para que no se vaya a repetir. Imagínense que aquí caja y bancos y resulta que en la última partida usted no tenía marcado caja y bancos y vuelve a crear otro o vuelve a mayorizar con un número diferente caja y bancos cuando ya había aparecido de primero. Entonces ahí es donde se van cometiendo pues esos errores. Entonces lo aconsejable es paso una partida y le coloco de una vez el número de folio. Cuantas veces utilicé caja y bancos, le coloco el número 1. Castillo Capital solo apareció una vez, entonces pasamos a la siguiente partida, que sería compras en el folio número 3. Y luego vuelve a aparecer compras en el folio número 3. Y le coloco el número 3. Las veces que aparezcan entonces se va anotando. Y así hasta que nos quede entonces todas las partidas mayorizadas. Y luego pues entonces nos va quedando solo el saldo de la cuenta, ¿sí? Solo nos va quedando el saldo de la cuenta. Y luego pues ya solo se pasa al balance. Miren todo el mayor que hicimos. Bueno, realmente pues está cortito. Para que nos llegara el balance y nos quedara de esta forma. Ya solo con el saldo de cada cuenta. Entonces el número 1 era caja y bancos. Aquí en el saldo ya se clasifica, así como hicieron el ejercicio que es para el día de hoy, las cuentas de deudor en la primera columna o del debe y las cuentas del haber en la segunda columna. Y si pasamos todos los registros y no nos equivocamos en ninguno, entonces nos tiene que cuadrar el debe con el haber. Ahora, ¿cómo va a saber usted si es deudor o es acreedor? La respuesta sería de esta forma. ¿Cómo sé yo qué caja lo voy a pasar? En la primera columna, número 1, por la clasificación de cuentas. Las cuentas de activo van en el debe, nacen en el debe. La caja y bancos es una cuenta de activo, entonces en la primera columna. Y así con cada cuenta. Ahora, si no,
Otro tip que le puedo dar es, si usted hizo el primer registro en el debe, porque así estaba en el libro diario, ¿verdad? Y el primer registro estaba en el debe, entonces significa que ese saldo va a pasar en la primera columna. Y si el primer registro está en el haber, eso significa que va a pasar al haber, ¿verdad? O al saldo acreedor en el balance de saldos. Ahora, miren, pues, aquí dice el primer registro en el debe, eso significa que caja está en el debe. Compras, el primer registro está en el debe, eso significa que en el balance pasó al debe. Clientes, el primer registro se hizo en el debe, entonces pasó en el balance al debe. Ahora, el capital está en el haber, entonces pasó, el capital pasó al haber. Ventas, el primer registro se hizo en el haber y pasó como saldo en el haber. Ahora, ¿qué pasó con el IVA? ¿Por qué no les mencioné? Porque como usamos un solo IVA, aquí va a depender cuál de las dos columnas tiene la cantidad mayor. Entonces, aquí ya aplicamos como que la T gráfica. Vamos a hacer la T gráfica. Sumamos el debe, suma 9.107. Y el haber, 25.178. ¿Cuál es mayor? El haber. ¿Qué saldo va a ser entonces? Acreedor. Entonces va a pasar el IVA a acreedor. El IVA tenemos que ver cuál de los dos lados, si el debe o el haber es mayor. Podemos hacer acá de esta forma. ¿Cuánto tenemos en el debe? 9.000. Y en el haber tenemos 25.000. Entonces, ¿cuál es mayor? El haber. Entonces va a ser saldo acreedor. Entonces, como ahí fuimos restando, por ejemplo acá. Aquí iniciamos en el debe. ¿Sí? En el IVA es en la única cuenta que va a pasar eso, que no vamos a saber, bueno, si es deudor o acreedor, sino que va a depender de cuántos débitos y cuántos créditos tuvo. Entonces, primero empezamos con 2.000 en el debe. Y luego tuvimos un registro en el haber, entonces restamos. 2.600 menos 1.000 quedaban 1.607. Luego tuvimos otro registro en el debe, sumamos y ahora hay 8.035. Y como ahora hay un registro en el haber, ¿qué tenemos que hacer? Restar. Solo que ahora quedaría negativo. Porque 8.000 menos 24.000, entonces quedaría negativo. Pero como estamos utilizando un solo IVA, entonces significa que de deudor pasó a acreedor. Porque el IVA por pagar, digámoslo así, sumó más que el IVA por cobrar. Entonces cambió de saldo. Esa cuenta es porque estamos utilizando solo una, es la única que puede cambiar de saldo. En cambio, las de activo y las de pasivo, esas no van a cambiar. Por eso les expliqué, si el primer registro estaba en el debe, pues van a pasar al debe. Sí. Ahora, solo el IVA es lo que puede pasar de esta forma. Bueno, entonces, yo les subí en la clase del día de hoy, ahora les subí los ejercicios que tenemos ahí en el libro, que está el ejercicio número 4, que es sobre los sueldos.
que eso es otro punto que tenemos que abarcar y considero que en esos 6 minutos que faltan, pues lo podemos abordar todavía. Bueno, entonces tenemos ahí la partida de sueldos. Algo que tenemos que saber son estos aspectos. Esto, por favor, es muy importante como beneficio. Esto que tienen acá, pueden pasarlo a una ficha y traerlo para la próxima semana. Entonces, ¿qué necesitamos saber? Que hay una cuota patronal del IX que se paga, que el patrono paga, por eso se llama obligaciones patronales, que es del 10.67, más una cuota de INTECAP y una cuota del IRTRA, que ambos es el 1% para cada uno, y en total entonces hace una cuota patronal del 12.67. Adicionalmente a eso, el patrono tiene obligación de contemplar una reserva para las indemnizaciones, es decir, para en dado caso el trabajador tengamos necesidad de despedirlo, entonces tengamos fondos para pagarle al trabajador sus prestaciones. Entonces, que la indemnización es el 9.72, del aguinaldo 8.33, del bono 14 8.33 y de las vacaciones 4.17, haciendo un total de 30.55. La obligación del trabajador solo es pagar el 4.83 de su sueldo, nada más. Al final, entonces, todo lo que paga el patrono en relación a los sueldos sería los 12.67% de la cuota patronal más las prestaciones, hace un total de 43.22, casi que el 50% de lo que paga digamos, al trabajador, también tiene otras obligaciones, uno con el IX y otro de tener una reserva para cuando toca pagar el aguinaldo, cuando toca pagar el bono 14, y así, digamos, de las utilidades va teniendo una reserva, porque si no lo contempla, entonces lo que sucede es de que al final o cuando tocan pagar las prestaciones, entonces desvacía caja y bancos porque no tiene una reserva. Entonces por eso es importante tener esas reservas y la ley lo permite, que es lo que nosotros tenemos que saber. La ley lo permite, o sea que quien no lo hace es por desconocimiento o porque no le paga sus prestaciones a los trabajadores. Entonces, ¿cuál es el beneficio de contemplarlo dentro de su contabilidad? Número uno es de que recordemos que si estimamos estas reservas, eso lo que va a generar es un gasto y eso va a hacer que la ganancia disminuya. Entonces, disminuye la ganancia, disminuye el impuesto que hay que pagar. Entonces, si no contabilizamos estas prestaciones, entonces tenemos más ganancia, pagamos más impuesto y al final tenemos que pagar las prestaciones. Entonces, ¿quién sale perjudicado ahí? La empresa. Bueno, entonces, así rapidito, entonces vamos con la partida de sueldos. Ahí dice la empresa, el puerto solicita registrar el pago de sueldo del mes de febrero de 2025. Así, sueldos de venta, 2 trabajadores por 4,000 cada uno, entonces 4,000 y 4,000, 8,000. Y sueldo de administración, un trabajador, que son 3,000 quetzales. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, ya sabiendo de que se tiene que pagar los sueldos,
se tiene que pagar las cuotas o contemplar las cuotas patronales, se tiene que contemplar las prestaciones o la reserva para prestaciones laborales y adicionalmente la bonificación incentivo de ley que es de 250 quetzales. Sabiendo eso, entonces hacemos el registro y todo por separado, ¿verdad? Porque por esa razón en el estado de resultados también tenemos que separar pues los gastos que son de ventas y los gastos que son en el área de administración. Bueno, entonces, sueldos de venta, 2 trabajadores a 4,000, 8,000. Sueldo de administración, un trabajador por 3,000 quetzales. Ahora, cuotas patronales de ventas. Para eso entonces, tomamos el sueldo de ventas y por la cuota que era 12.67%. Y eso ya va a ser la cuota patronal de ventas. Ahora con la de administración. Tomamos los sueldos de administración y por el 12.67%. 380.10. Ahora las prestaciones laborales de venta. Tomamos los sueldos de venta y por, ¿cuánto era el porcentaje? 30.55 nos da la prestación laboral de venta. Ahora, prestación laboral de administración. Tomamos el sueldo de administración por 30.55%. 916.50. Entonces, solo es de ir tomando cada valor y de aplicarle el porcentaje que corresponde. Entonces, empezando con las cuotas patronales de venta, los sueldos, por la base son los sueldos, ¿sí? Y aplicándole el porcentaje. Entonces, esos porcentajes, por eso ya le dije, para ayudarle, entonces páselo a una ficha y tráigalo para la próxima semana. Los porcentajes. Ahora, bonificación incentivo. La bonificación es de 250 por empleado. Son 2 empleados en venta, 250 más 250, 500. Un empleado de administración, 250. Y ahí está. Ahora dice, retención por cuotas laborales, que eso sería lo que el trabajador paga. Entonces, para eso, como ahí lo que el trabajador paga, eso no nos interesa si es de venta o es de administración, porque eso el trabajador lo paga. ¿Y contabilidad de quién llevamos nosotros? De la empresa. Entonces, eso solo lo registramos para hacerle el descuento al trabajador, nada más. Entonces, para sacar la retención de la cuota laboral, vamos a sumar los sueldos de administración y los sueldos de venta, y a esa suma le vamos a aplicar el 4.83%. ¿Sí? Para la retención laboral, por eso dice cuota laboral, que es del 4.83, vamos a sumar los dos sueldos, el de ventas y el de administración, y el resultado le vamos a aplicar 4.83. Las cuotas patronales por pagar va a ser la suma de la prestación laboral de ventas, la prestación laboral de ventas más la prestación laboral de administración, que serían prestaciones laborales, perdón, dice cuotas patronales, perdón. Entonces ahí es todo. Cuotas patronales por pagar sería la cuota patronal de ventas más la cuota patronal de administración. Cuota patronal de ventas más cuota patronal de administración sería las cuotas patronales por pagar, 1.393.70.
Y luego la provisión, que es esa reserva para las prestaciones laborales, sumamos las dos prestaciones laborales, la de ventas y la de administración, 3.360.50. Y por último, lo que se le está pagando al trabajador. Lo que se le está pagando al trabajador. ¿Qué es lo que le estamos pagando? Los sueldos de venta y de administración. ¿Qué más le estamos pagando al trabajador? Su bonificación incentivo. Eso, nada más. Y le vamos a restar lo que le vamos a descontar de retención, que es la del 4.83. Sumamos sueldos de venta, sueldos de administración, la bonificación incentivo de venta, la bonificación incentivo de administración, y le restamos la retención de las cuotas laborales y ya nos dio lo que sí va a salir de caja y bancos. Y ya ahí cuadra la partida con 16.504.20. Muy bien, entonces nos vamos a quedar acá.